y oramos para entrarle a este precioso texto. Señor, gracias te damos porque nos has permitido pues alcanzar este precioso capítulo. Gracias porque hoy tenemos la posibilidad de estudiarlo juntos. Y bendice este tiempo, Señor, que todo este tiempo sea un tiempo de estudio, de oración, de alabanza a tu nombre, Señor. Y necesitamos la guía de tu precioso Espíritu, Señor. Pedimos que también ayudes con los medios tecnológicos para que toda esta transmisión pueda servir para cada uno de los hermanos que van a ver el video también posteriormente. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces vamos a ir directo al texto. Vamos a hacer el primer paso. Lo primero que haremos es leer todo el texto y después vamos a ver palabras repetidas, ¿verdad? Esa es como la clave. Vámonos. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como un estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de sus adulterios. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Ok, ese es el texto de hoy. Primer paso: palabras repetidas, y si pudiéramos adelantar también en el segundo paso,
que son los personajes, pues sería buenísimo. ¿Qué ven repetido? Muy largo es. Cordero de los cortos. Sí, es muy largo son 20 versículos. Luego miré, la primera, luego miré, está Ajá. también en el 6 que dice luego vi. Ujú. Ok, esta es la frase favorita de Juan para dirigirnos a visiones. Entonces esto es lo que teníamos. Hoy en este capítulo tenemos, como podemos ver, con el luego vi, dos retratos no diferentes, sino complementarios. Muy buen ojo. Cordero, que es un personaje. Sí. También, antes de esto, en el versículo 14, viene también una marca bastante clara que es sinónimo de lo que estábamos viendo. Miré y apareció una nube blanca. Entonces podemos ver que tenemos cuántas escenas, por decirlo así, o cuántas visiones. Tenemos del 14 al 20, del 6 al 13 y los primeros 5 versículos, ¿verdad? Muy bien. El cordero es un personaje, lo voy a poner con rojo. Muy bien. Y vuelve, bueno, se va a repetir, ¿verdad? Acá. El cordero y su padre. Ok. Ujú. Cordero también va a aparecer acá y acá. Humanidad para Dios. Dios. ¿En dónde? Luego está, ¿cuál? Está sonido, que está en el segundo versículo 2 veces. Ujú. Ok, aquí tenemos sonido como una repetición y sonido acá. Entonces, esto es súper importante, ¿verdad? Que Juan está utilizando todos sus sentidos para describir cada una de esas visiones. En este El caso, himno también. el himno. Ujú. Himno en el 3 ¿Cuántos veces. de los Teníamos himno acá, lo que sería el 3 y también... En el mismo 3. Ajá, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Los 144,000. Este es un personaje, entonces los vamos a poner también. Muy bien. Y la, diablos y tienen la función también de estas personas, ¿verdad? De estos 144,000. Sabemos que son personas porque dice personas, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. Pero la función de ellos es alabar. No sé si lo notaron. Es totalmente musical en estos primeros 5 versículos. Muy bien. ¿Alguna otra repetición? Bueno, personajes también puede ser. Aquí tenemos 4 seres vivientes y los ancianos. Estos ya los habíamos detallado, ¿verdad? En los primeros capítulos. En este momento vuelven a aparecer. Ajá. Los ángeles. Exacto. Hay Estos son... varios ángeles. Ujú. Vamos entonces a ubicarlos primero. Un personaje. Este ángel que está acá lo vamos a poner en rojo porque es un personaje. Vamos a ver también de una vez sus características, ¿verdad? Llevaba el Evangelio eterno. Esto, esto es la descripción de él, ¿verdad? Así lo distinguimos de los otros. Aquí hay otro segundo ángel, ¿verdad? Este lo vamos a poner en rojo, En el 8. en el 8, El 6. ajá, en el 9. y en el 9, el tercer ángel, ¿verdad? Básicamente entonces tenemos 3 en esta sección, 3 personajes distintos, el mensaje es diferente. El segundo dice, ya cayó Babilonia. Y el tercero, pues, sigue un poco en la línea de, si alguien adora a la bestia a su imagen, pues, beberá el vino del furor de Dios. Ujú. Aquí hay Advertencia. otro cordero también está en el El cordero, claro.
El Cordero sigue siendo un personaje principal también en esta segunda visión, por decirlo de alguna manera. Hay otro ángel por allí. No Hay sé. otro en el 15, en el versículo 15, Otro ángel Sí, más adelante, sí. dice, Exacto. salió del templo otro ángel. Ujú. Muy bien. Y este ángel, pues, lo que hace es, le gritó al que estaba sentado en la nube, ¿verdad? Mete la hoz y recoge la cosecha. Ujú. Y ese, el 17. hijo del hombre es un personaje también. Ese es el mismo personaje. Aquí viene una D que nos hace recordar Daniel 7:13. Entonces da la impresión que aquí está una forma alternativa de hablar del Cordero, ¿verdad? Esto tendría mucho sentido por lo que habíamos hablado en los primeros 5 capítulos, ¿verdad? Palabra Sí. repetitiva, la voz. La voz. La hoz, exacto. Mete la hoz acá Ah, en una primera cosecha, ¿verdad? cosecha, tierra Sí. también. Y tenemos un quinto ángel también acá. Salió otro ángel, En el otro acá, 17. en el 17, con otra hoz, una hoz afilada. En este caso ya no viene a cegar, sino que más bien da la impresión que más bien viene a cortar los racimos del viñedo, ¿verdad? Ese Corta las Y uvas. salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó. Ajá. Doña Liz, ¿dónde? En el 18. Ujú, exacto. Por decirlo de alguna forma, el del En el 17 y el 18. 18, sí, sí, siguen siendo un equipo, ¿verdad? Sale otro ángel con la hoz. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Y entonces ahora viene a proceder a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Cortar los racimos del viñedo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángeles, ¿verdad? Sí, sí, no sé si alguien quería Magnitor, preguntar. Magnitor, Babilonia no es un personaje, Sí, es una sí, personificación ahí de la gran ciudad. exacto. ¿Dónde la viste? Para de En una el vez. 8, En el en 8. el 8. Excelente. Ay, 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 me confundí acá. Ahora aquí deberíamos estar, en el 8. Sí, este es un personaje. No lo... Se le repite la bestia 2 veces. eh, Sí, en el ¿Dónde? 9. En el siguiente, en el 9. Ajá, sí. Sí, sí, Ahora es la cierto. bestia, la marca la bestia. Sí, sí. También la palabra marca, Ujú. déjame ver. La palabra marca es súper importante en esta visión. La Porque marca la bestia. Vamos a ver. Está en tenemos el 9 y está en el 11. la marca. Marca, está en el 9 y en el 11. La marca acá. Muy bien. Vamos a Y la apuntarlo bestia, adoran la acá. bestia. También Vale. está bestia 9. Ajá, bestia está aquí en el 9, si lo Y teníamos. el 11 también, más para Y en abajo. el 11. Ujú. Es importante acá, además de marca, imagen, Vale. ¿no? No sé si también lo pudieron observar. La imagen Vendrá, viene muchas veces, sí. ajá, viene acá y vendrá también acá en el 9. Súper importante. Ujú. Ok, muy bien. Como personajes en el 12 están el Dios Padre y Jesús. Ujú. Los mandamientos de Dios. Fieles a Entonces, Jesús. y también fieles a Jesús. Esto es su... Tiene muchas cosas como encadenadas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, teman a Dios. También tendríamos que señalarlo. Y también aquí arriba tenemos que hablar del Cordero y su Padre, ¿verdad? Ok. Muy bien.
son visiones totalmente complementarias. ¿Vemos alguna otra repetición? ¿No? O alguna otra palabra tal vez clave. ¿Ya cayó, ya cayó? Mayor, está cielo, tierra, esas palabras se repiten también. Ajá. Ujú. Analicemos eso, analicemos el escenario, ¿verdad? Ok. ¿Dónde tendríamos la primera mención de cielo y de tierra? En el versículo 2 Ujú. dice cielo. Ok, bye. Aquí venía del cielo el gran sonido, ¿verdad? Que es esa voz. Muy bien. Luego en el 6 Ajá. En el 6. 3 está también. cielo. Ujú. Sí. Está el cielo en el 6 y en el 7. En el Ok. 7, sí. Ujú. Teman a Dios. Ajá, al que hizo el cielo. Aquí. Sí, aquí tendríamos. Esta repetición llega a ser muy importante en el 7. Ujú. Muy buena observación. Y también tierra, ¿no? Adoren al que Y hizo la tierra. En el 3, en el 6, En el 3, en el 3 viene trono. No sé si han notado que también viene una repetición de trono. Delante del trono. Ujú. Sí. al final del 3 es donde está tierra, de la tierra. Al final del 13, sí, oí Del una voz 3, del cielo. Esta es una de las cosas favoritas, ¿verdad? Que utiliza Juan para enfocar el origen de esta voz, ¿verdad? Em, ok. FaceTime de video. No sé si queda alguna otra repetición allí. no sé si pusieron cosecha. Ujú, no, esta no la hemos puesto. En el versículo 15 está 2 veces cosecha. Ujú. Cosecha. Es que se me fue el internet un rato y entonces no sé. Cielo Cosecha también está acá. en el, cielo también Cosecha está en acá. el 17. El cielo, ajá. El cielo está acá en el 17. Ok. Y Volvemos a ver. luego Disculpa, volvemos a ver el mismo orden en las tres visiones. La voz del cielo conecta con algo en la tierra. Siempre es de arriba hacia abajo. Cada uno de esos retratos fluyen en esa dirección. Ujú. Algo que viene del altar, retumba la voz y toca la tierra. Ujú. Sí, don Omar. en el 3 está cielo también. En el 13. Ah, sí, sí, esto sí lo señalamos. Sí, sí. Cuando dice entonces oí una voz del cielo, ¿cierto? minor, ahí en el 14 donde dice estaba sentado alguien, que se Ujú. repite en el 16, que se repite en el 15, que estaba sentado. ¿Eso es un personaje o es el mismo del Hijo del Hombre? Sí, este es el mismo personaje. Sentado en la nube, al que estaba sentado en la nube. Aquí. Y que aparece en el 15, aparece en el 16, aparece en el 14. Ajá. No has marcado tierra aquí. El que está sentado sobre la nube. Ahí nada. Mainitor. Ajá. Uvas. Marcado. En las uvas, sí. Las Ajá, uvas está que en el vienes 18 y en el 20. 18, 19 y 20. Sí, exacto. Termina con el énfasis en las uvas, ¿verdad? En las cuales van a estar exprimidas fuera de la ciudad. Y esa es una Bien. señal que está usando, o una imagen que más bien está usando del libro de Daniel, ¿verdad? Una forma muy profética de asociar cosecha con juicio. Muy bien. La palabra Lagar, lagar se repite en el 19 y 20. 19 y 20, ¿cuál, don Omar? lagar. Lagar. Ujú. Sí. Aquí. Y en el No sé la verdad. 19. No es la tienda. Sí, aquí. Aquí, acá. Muy bien. Lo de tierra no lo has marcado porque hay varios que dicen de la tierra, de la tierra. Ajá, sí.
Sí, es por lo que quería contarles, ¿verdad? Que siempre la voz desde el cielo o cerca del trono, que es también las dos formas de hablar del origen divino de esta revelación, siempre termina con una acción sobre la tierra, ¿verdad? Lo que nos permite ver también la transición suave que Juan va a hacer para el capítulo siguiente, pero sí, en cada vez que viene viñedo, entonces viene sobre la tierra o de la tierra. Y esa es la razón. Ujú. Esa parte que dice pasó la hoz, viene 2 veces, pasó la hoz. Será importante. Acá, ajá, Está en el 16 y en el 19. Es en como el una acción. 16 y en el 19. Ujú. Ajá. Acá, aquí pasó la voz. Básicamente tenemos entonces dos tipos o dos imágenes de una cosecha, ¿verdad? En la primera, podemos ver que la hoz afilada pasa porque ya está la cosecha madura. La segunda hoz está mostrando también como una forma de cosecha, pero específicamente de uvas, siempre asociado con el tema del juicio, ¿verdad? Entonces tenemos ese retrato complementario, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ok. Yo creo que Maestro, en el 13 dice, Ajá. el espíritu no sería como un personaje, porque dice sí, dice el espíritu. Sí, y vuelve a ser mencionado, ¿verdad? O sea, tenemos como varios capítulos donde no estaba, por decirlo así, figurando el espíritu, o no está explícitamente el espíritu. Entonces, ¿qué podemos ver en este capítulo 14? Bueno, en el capítulo 13 veíamos una falsa trinidad actuando, ¿verdad? Que recordamos, 666, fracaso, fracaso, fracaso. Ninguno de los tres logra éxito. Ahora, en el capítulo 14, vemos, por decirlo de alguna forma, tres retratos del reino de Dios. Y vemos esa trinidad que sí conquista, que sí ejecuta su voluntad, que sí cumple sus planes. Entonces es clave para el relato de Juan mostrarnos la Trinidad en estos versículos. Dios, Jesús y el Espíritu. Ahí está. Muy buena observación, Yami, gracias. Ya se me había ido. Muy bien. Entonces, si no queda nada, alguna palabrita por allí, o si no queda algún personaje, empezaríamos a bombardear este texto. Hacemos preguntas como si Juan estuviera tomando café con nosotros. ¿Por qué específicamente 144,000? Ok, 144,000. ¿Por qué específicamente? Ajá, Milagro. ok, muy bien. ¿Se acuerdan? Sí, este lo habíamos visto. Pero sí es muy bueno especificar de nuevo cuál es su rol también dentro de la narración. Muy bien. Se nos agrega algo, ¿no? Que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ujú. Tu padre. Ujú. ¿Alguna otra pregunta de allí? Esos sonidos venían del cielo. Ok. Oí un sonido que venía del cielo. ¿Quién es la gran Babilonia? Ok. Ujú. ¿Qué significa que Jesús se posara de pie sobre el monte de Sión? Esa es muy buena. Apareció el Cordero, estaba de pie en el monte. Muy buena pregunta, Omar. ¿El himno nuevo, Nao? Sí, ¿cuál es ese himno? Sí. Muy bien. ¿Y por qué solo ellos lo pueden cantar? Sí, esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Por qué solo los seres vivientes y los ancianos? Ujú.
A los 144. Lo siento, sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué? Aparte de Me los llamó la, 4,000. Y dice, me Las llamó es- la atención. Ajá. ¿Por qué fueron redimidos los 144,000? Sí. Paz, no sé si usted tiene una pregunta. Sí. Sí, me llamó la atención en el versículo 14 cuando dice que, o por ahí, que un ángel le dice al Hijo del Hombre lo que tiene que hacer. Entonces me llamó la atención un Pues que ángel diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. No sé, por ahí le dice, Ujú. en el 15 que dice, entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la voz y recoge la cosecha. En el versículo 15. 15. Ok, mete la base cosecha. Sí. Tierra fue segada. Muy buena pregunta. ¿Y qué significa esa voz? Ok. La voz. Muy bien. Las uvas, vos decías que las uvas estaban relacionadas con juicio. O sea, las uvas significa eso, el Ujú. juicio de Dios sobre esa cosecha. No Ok. sé cómo decirlo. Sí. ¿Cómo podemos explicar la relación de viñedo, uvas y juicio, verdad? Y eso del Sí, tema del lagar. y el Ujú. lagar de la Sí. ira de Dios, ¿qué es el lagar de la ira de Dios? Eso suena terrible. Sí, sí, la bueno, verdad. ¿y Sí, don ¿cómo, Omar. cómo ubico en el tiempo, por decirlo así? El hecho, digamos, en el versículo 6 dice, vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo. El ángel es el que está anunciando el evangelio. Ujú. Pues, ¿cómo ubico en el tiempo el hecho de que Dios utilice a un ángel para que predique el evangelio? Siendo que eso era una tarea de la iglesia. Ujú. Muy buena pregunta. Buena pregunta con muchas respuestas y todas debatibles. Muy bien. ¿Y qué es esa marca? La marca Ujú. Que está en el de... 9. Del 9. Ok. Y sí, bueno, sí, marca, la imagen. Sí, la imagen. Muy bien. Excelente. Oye, otra cosa, siempre se relaciona el infierno con fuego y azufre. ¿Será por esto? Ujú. ¿Qué será? Ok. Que está en el versículo 10. Ujú. Sí, eso es cierto. Y humo de Un humo, tormento. un humo de tormento. Sí, ¿cómo será eso? Ujú. Sí, porque esa descripción de dónde viene es buena pregunta. Muy bien. ¿Y por qué no habrá descanso ni de día ni de noche? Ujú. Buena pregunta también. Parece que tenemos... Dice en el 13 que las obras los acompañarán. ¿A qué se Ajá. refiere? Ay, muy buena. Sus obras los acompañan. Muy bien. Otra pregunta extraña. Con toda confianza. Ok, si yo cojo el versículo 9 y el 10 y lo leo, da la sensación porque dice en el 10, y beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro sin diluirlo, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los ángeles y del Cordero. O sea, un pecador o varios o muchos van a ser atormentados en presencia de los ángeles y el Cordero. Da una sensación extraña, porque no creo que sea como placentero para el Señor, pero va a suceder según lo que dice aquí, ¿verdad?
el por qué hay una exposición de la gente atormentada. Ujú. No sé si Esa, ajá. ¿Y esa perseverancia de los santos, a qué se refiere? Aquí en esto consiste la perseverancia de los santos. Porque dice, en esto consiste. Ujú. ¿En qué? Buena pregunta. Los poderes y los En mandamientos de Dios se mantienen. ¿Y quiénes son los que se mantienen fieles a Jesús? Esos que mueren en el Señor, me Ajá. imagino que está relacionado con eso que acaba de decir Lulu. Sí, esta es buena pregunta. esto, en lo que le dice a la persona, en esto consiste, es la respuesta. Puse la pregunta en perseverancia, ¿verdad? Pero en esto consiste. Podríamos sacar dos preguntas de allí, ¿verdad? O sea, ¿en qué consiste? Y quiénes son sus santos que perseveran, ¿no? Sí, Ok. fieles a Jesús. Y si tiene algo que ver con el versículo 13, entonces ahí tendríamos tres preguntas de una. Muy bien. Tienen buen ojo. ¿Alguien más? Entre tantos, Sí, sí, esa es la bendición. Ujú. No, parece que no hay más preguntas. a mí me llama la atención cómo los ángeles salen como de diferente, de que dicen salen del templo Ujú, que está en el cielo. ujú. Ok. Del templo que está en el cielo. Aquí estamos. Y lo dicen dos ángeles, creo que Ujú. En el 17 en el tenemos 15. y en el 15. Víctor, esa indicación de que cuando exprimen las uvas son 300 kilómetros lo que recorren, es muy específica. Ujú. Sí. ¿Qué es ese símbolo, no? Porque esa especificación. Ajá, Literalmente son 1600 estadios. Ahorita vamos a hablar un poco de esa, de esa nota aclaratoria. ah, ok, gracias. ¿Y por Gracias qué a esa usted. sangre salió y llegó hasta los frenos de los caballos? Sí, A que los esa es caballos. ¿De dónde A los salieron esos caballos. caballos? Sí. Sí, es buena pregunta. Muy buena. Ok. Es- ¿A qué se refiere ese tiempo de cegar? ¿En dónde? En el 15. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha en la tierra está madura. ¿Se refiere a los tiempos finales o se refiere a algo que se da constantemente cuando se recoge alguna cosecha? Ujú. Muy buena pregunta. Bueno, si desean, entonces empezamos. Si alguien no tiene otra pregunta, si alguien tiene alguna otra pregunta, es buen tiempo. Sí. Listo. Hoy habían varias al inicio y al final, entonces vamos a tratar de cubrirlas. Em, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué estaba de pie en el monte Sión. Como es el inicio del capítulo, tenemos que siempre recordar el capítulo anterior para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? La bestia aparecía como toda poderosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos, pues, sobre el monte Sión, ese monte de la victoria, pues, un Mesías guerrero, ¿verdad? Al Hijo de Dios todopoderoso, pero todo lo contrario, Jesús aparece aquí como un cordero, ¿verdad? Es un cordero que estaba de pie, un cordero que ha superado la muerte, que ha vencido, que se ve todopoderoso. Y el monte de Sión, pues hay diferentes teorías con respecto a esto, ¿verdad? Realmente hay cinco muy fuertes.
o que tienen más tradición. Algunos dicen que tiene que ser el área del templo en Jerusalén. El gran tema de esto es que no siempre se ha fijado el monte de Sión con la figura del templo. Algunos dicen que tiene que representar la Jerusalén celestial. Otros dicen que más bien tiene que ver con un símbolo apocalíptico de un libro llamado Segunda de Esdras, que no entró en el canon. Otros dicen que, bueno, que tiene que ver más bien con la reunión del pueblo de Dios, ¿verdad? Y otros dicen que más bien tiene que ser una reinterpretación del Salmo 2. ¿Por qué hay tanto debate? Bueno, básicamente es que Juan y su audiencia entienden muy bien el símbolo y lo entienden tan claramente que no hace falta explicarlo. Por el contexto, ¿verdad? Como lo que sigue es la compañía de los 144,000 que llevaban el nombre del Cordero y de su Padre en la frente, da la impresión que el lugar es secundario y lo que él está enfocando es el encuentro del Cordero con su pueblo, ¿verdad? Yo, ¿por cuál posición me decanto? A mí me gustaría pensar que por esta transición que hay a los 144,000, más bien es un símbolo de el pueblo del Señor, ¿verdad? O sea, ese contraste con esa Babilonia que llega a ser una clara alusión a una ciudad que perdió la mira, ¿verdad? Y va a recibir un castigo. Más bien el monte Sión representaría entonces el lugar de encuentro del Cordero con los santos, ¿verdad? Y esa se convierte en la ciudad del Cordero. Esto tendría mucho peso para interpretar correctamente el capítulo 20. Lo más importante es ver el Cordero y el lugar de encuentro como eso, como lugar de encuentro. Estos 144,000 estaban con él. Bueno, tienen que ser sí o sí el grupo de redimidos del capítulo 5, versículo 9, los sellados del capítulo 7, ¿verdad? Los que son lavados por la sangre del Cordero. ¿Por qué tendríamos tanta seguridad? Por todos los detalles que nos especifican de estos 144,000, ¿verdad? O sea, es el pueblo ordenado, contado, contabilizado, ordenado y guardado por Dios mismo. Lo que nos agrega este capítulo 14 es que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. El nombre en la frente, bueno, en el mundo antiguo, claro, se utilizaba esto con 5 cosas, con 5 propósitos. Uno era mostrar propiedad, mostrar lealtad al siervo que servía fielmente a su amo, se le sellaba. También mostraba seguridad, ¿verdad? Entonces mostraría esta figura que los santos tienen esa seguridad en su Señor. Muestra dependencia y muestra inmunidad. Estas 5 cosas que vemos, el sello escrito en la frente de los que siguen al Cordero, pues nos muestra todo esto, ¿verdad? Que estas personas redimidas somos dependientes, pertenecemos a Él, gozamos de cierta inmunidad, por lo que vamos a ver al final del capítulo, que se vuelve, como alguien dijo, un poco oscuro, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante. También tenemos que recordar el capítulo 13, ¿verdad? Porque la bestia marcaba también a los suyos, pero esa marca no era más que una manipulación económica. En cambio, el sello del Cordero muestra la presencia de Dios con su pueblo y también la transformación que los fieles tienen bajo su poder, ¿verdad? Versículo 2, oía una voz del cielo. Esto es súper clave, venía del cielo como el estruendo de una catarata, el retumbar de un gran trueno y el sonido de un concierto de arpas. Nos muestra 3 cosas este versículo 2 acerca de la voz. Primero que nada, viene del cielo. 2, el estruendo de una catarata era el sonido natural más fuerte que se conocía, entonces es una voz con poder, ¿verdad? Además, retumba con un gran trueno, ¿verdad? Entonces, no solamente tiene poder, sino que es un
una voz inconfundible, ¿verdad? Es inconfundible el rugido de un trueno. Y la tercera cosa que vemos es que es melodiosa, como un concierto de arpas. Entonces, estas son las tres cosas que vemos claramente en este versículo 2. ¿Cuál sería la clave pastoral para entender el versículo 2? Bueno, es que la voz de Dios es poderosa, inconfundible y además melodiosa. En esa transición podemos ver que Dios transforma truenos en conciertos, ¿verdad? Y eso es lo hermoso que vemos en la transición de lo que va a continuación, ¿verdad? Ese concierto empieza por la gracia del Señor y los que están acompañando al Cordero cantan este himno nuevo. Da la impresión que aquí Juan está reinterpretando esas promesas que venían desde los profetas, que el pueblo nuevo da un cántico nuevo, en un nuevo escenario. Así que básicamente el versículo 3 es algo que no hemos conocido hasta ahora. Eso es lo que ellos empiezan a cantar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios puso su voz de arpa de concierto y se montan sobre este hermoso musical, ¿verdad? Eso es clave. Eso es lo que podríamos decir de este versículo 3. Sigue con la idea de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que estos sellados del capítulo 7, pues, conocen la música porque son los que tienen el oído musical para entender las melodías del cielo, ¿verdad? Entonces, veamos también por qué esto fue importante, porque muchos de ellos iban a dejar de escuchar la musicalidad de la vida, iban a sufrir martirio, pero en medio de toda esa aflicción, el Evangelio los pone a cantar. Por eso siempre hemos hablado que el libro de Apocalipsis no es solamente arte y teología, es música. Por eso podríamos hacer mejor un musical que una película de terror, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra el versículo 4. Nos especifica, sigue hablando de estos 144,000 y ahora sigue en el versículo 4 hablando de características que tienen. Se mantuvieron puros, o sea, no hubo mezcla. Esto nos recuerda el mensaje de las cartas pastorales de no mezclar el cristianismo con el acomodarse a la cultura, ¿verdad? Sin contaminarse con ritos sexuales. Y aquí tenemos una nota, porque literalmente estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Básicamente lo que está hablando, y deberíamos no interpretarlo literalmente, sino contextualmente, es esto de no contaminarse con ritos sexuales, pues tiene que ver con esa alusión del Antiguo Testamento de mantenerse no en una dualidad, no practicando cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Cada vez que viene el verbo contaminar en el Antiguo Testamento, aparece en una forma figurativa, así que tenemos que decir que esto no se refiere a no tener relaciones sexuales, sino más bien no practicar lo que es contrario a la palabra del Señor. El versículo 4 termina con dos cosas más. Uno, es que siguen al Cordero por donde quiera que van. Esto no es algo solamente geográfico, sino que su obediencia trasciende cualquier cosa, ¿verdad? Son personas que realmente se nota que están siguiendo los pasos que el maestro les dejó. Y lo otro es que hay versiones que dicen que son las primicias o los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero. Es que antes se practicaba una ofrenda que básicamente era de los productos de la tierra. Los primeros productos se ofrecían al Señor para que el Señor también permitiera que todos los demás frutos fueran de esa calidad. Para eso son las primicias. Y básicamente lo que está diciendo el versículo 4 es que este grupo, que es la iglesia, ¿verdad? Son los primeros frutos de toda la cosecha. Básicamente si Dios fuera un agricultor, entonces nosotros seríamos esos primeros productos
que el Cordero presenta al Padre, ¿verdad? Con orgullo y pide, por decirlo así, ¿cómo lo puedo decir? Los muestra con mucho orgullo y al mismo tiempo dedicados totalmente para su gloria, ¿verdad? Versículo 5 también dice que no se encontró mentira en su boca, pues son intachables. ¿A qué se referiría eso? Es que, amarrándolo con el mensaje a las 7 iglesias, pues básicamente la gran mentira era decir que el César era el Señor. No, eso era la gran mentira. Entonces, los que no cayeron a esa tentación de decir que el César es el Señor, sino que más bien no se halló esa mentira en su boca, pues muestran esa intachabilidad, por decirlo de alguna forma. Versículo 6, no teníamos, sí teníamos una pregunta. Básicamente era, ¿por qué el ángel lleva el evangelio? Tenemos dos menciones de evangelio, ¿verdad? En Apocalipsis. Los dos tienen que ver con ese jinete blanco, ¿verdad? Y básicamente siempre está asociado a un ángel. Ahí es donde hay dos tipos de interpretación. Los que interpretan a ese ángel como el ángel de la iglesia dirían que es la iglesia revestida con el poder sobrenatural de Dios para llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Otros dirán que más bien puede ser el ángel del Señor que efectúa el llevar el evangelio. El debate no está cerrado para nada por la forma tan flexible en que Juan utiliza la palabra ángel en todo su libro. Pero algo que sí debemos reconocer y que todo el mundo estaría de acuerdo es que este versículo 6 nos muestra que sin el impulso sobrenatural de Dios, el evangelio no podría ser anunciado a los que llevan, a toda la tierra, sí o sí. Lo otro también que podemos ver en la clave para interpretar pastoralmente este versículo 6 es que vamos a ver después dos imágenes de juicio. Primero el evangelio y dos después señales de juicio. Entonces, aquí tenemos que ser bien conscientes que el evangelio tiene por necesidad un doble filo, por decirlo de alguna forma. Es buena noticia para los que lo reciben, pero también juicio para los que lo rechazan. Así que Juan intencionalmente prepara esta transición para presentarnos esta gran verdad. El anuncio del evangelio eterno implica esas dos cosas. Buena noticia para los que abrazan el evangelio, mala noticia para los que no lo hacen. Este evangelio también se agrega algo que no habíamos observado en la otra aparición de la palabra evangelio, ¿verdad? Al inicio del libro, y es que es eterno. Bueno, ¿por qué eso? Quiere decir que el evangelio es válido eternamente. Entonces, es la única verdad que se mantiene en un mundo en desintegración, ¿verdad? Entonces, eso es bastante clave para entender esto. En el versículo 6 también tenemos que ver algo muy importante. Es que gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, ¿verdad? Esas son las dos, por decirlo así, patitas del evangelio: temor por Dios y deseo de glorificarle. Entonces, sobre estos dos ejes es que camina el evangelio: temer a Dios y adorarle, ¿verdad? Entonces, temer a Dios a veces es algo muy poco escuchado en nuestras iglesias, pero es importante, ¿verdad? Que esto no es una advertencia a los no creyentes, sino que más bien es un recordatorio a las 7 congregaciones y a nosotros que debemos temer a Dios y glorificarle. Eso siempre, ¿verdad? Hay que tener temor a Dios y rendirle culto solo a Él. Esto era importante para los nicolaitas, ¿verdad? Que quieren glorificar a Dios, pero a su manera. No, es bajo el temor reverente de Dios, ¿verdad? Versículo 8, lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran, pues, Babilonia. Vamos a ver en capítulos posteriores que Juan explícitamente dice que Roma es Babilonia, ¿verdad? Esa es
la sociedad organizada que está funcionando separada de Dios que él tiene enfrente, y esta es una denuncia. Básicamente le está diciendo a Roma, lo mismo que le pasó a Babilonia les va a pasar a ustedes, exactamente por lo mismo, ¿verdad? La acusación es que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Y esta es la imagen de esa prostituta que emborracha a un hombre, ¿verdad? Y lo deja totalmente desnudo y sin nada. Así, esa es la misma advertencia que Juan está haciendo sobre Roma. Eso es lo que hizo, ¿verdad? En versículo 9 no tenemos mayor duda, solamente aquí al final lo de la marca de la bestia. Básicamente era una advertencia porque dentro del imperio, los que se dejaban marcar con esta ideología, con esta idolatría de adorar al César y olvidarse de Dios, decían que gozaban de una gran seguridad, pero vamos a ver que no es eso lo que realmente va a pasar, lo que realmente les pasó, sino que más bien viene un seguro tormento, ¿verdad? Entonces por eso tenemos aquí la mención de la marca de la bestia. Versículo 10. ¿Por qué tanto del azufre? ¿Por qué esa imagen del azufre al final del versículo 10? Es que realmente está recordando pues lo que pasa con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Juan está releyendo lo que escribieron en Génesis 19:24, ¿verdad? El tormento final es lo que le espera a las dos bestias, como lo vamos a ver en el capítulo 19, es lo que le espera al maligno, como vamos a ver en el capítulo 20, y es claramente lo que le pasa a la humanidad que no se arrepiente. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Y por qué en presencia de los santos ángeles y del Cordero? Nos demuestra también la soberanía de Dios en el juicio, ¿verdad? Entonces el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos y está contradiciendo, o sea, Babilonia no se mantiene por los siglos de los siglos, pero lo que sí se va a mantener es el castigo que todos sus simpatizantes van a sufrir, ¿verdad? Y había una muletilla muy conocida, ¿verdad? Dentro del imperio que el que se ampara al César descansa de día y de noche. No, más bien Juan está utilizando mucho sarcasmo acá. Cualquier tipo de idolatría y de alabanza al César, lo que va a pasar, lo que va a desencadenar es que más bien no hay descanso ni de día ni de noche, ¿verdad? Entonces todo el que adore a la bestia y a su imagen y se deje poner esa marca, ese es su castigo. Y en esto consiste la perseverancia de los santos. ¿En qué consiste entonces? En un rechazo total de la marca, de la imagen y de adorar a cualquier cosa que no sea Cristo, ¿verdad? Eso es la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos y se mantienen fieles al Señor. La perseverancia es uno de los temas claves en el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 13 tenemos otra pregunta. Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Algunos hacen una lectura futurista, dicen que bueno, esto es a los que en el último tiempo, cuando aparece el hijo de maldad, se mantienen en el Señor y de ahí en adelante mueren. ¿Cuál es de pronto una lectura más respetuosa del texto? Básicamente, para mí, entendiendo el contexto de martirio, más bien se referiría a cada uno de los que mueren en el Señor. O sea, como el libro de Apocalipsis es preparar a la iglesia para el martirio, esto es una gran tarea. Es un gran privilegio morir en el Señor. ¿Por qué este sería importante para nosotros? Bueno, hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, esta es la segunda. En medio de todas estas profecías terribles, en medio de estas advertencias que a veces suenan ásperas, hay una gran promesa de gracia, ¿verdad? Bienaventurados los que mueren en el Señor. Es importante entender que la muerte de los santos de Dios es preciosa ante los ojos del Señor. Había mucho misticismo, ¿verdad? Acerca de si muero antes de que el Señor vuelva, ¿a dónde voy a ir? Entonces, este versículo 13 trae mucho descanso. O sea, si
si morimos. Ya descansamos de nuestras tareas, pero ¿qué se refiere que nuestras obras nos acompañan? Cuando morimos, descansamos de nuestros afanes, pero nuestras obras nos siguen por la eternidad. Parece haber a veces en la escritura una contradicción entre gracia y obras, pero más bien es un complemento. La gracia de Dios produce en nosotros obras, y cuando descansamos en el Señor, esas obras hablan de la gracia que recibimos, ¿verdad? Entonces, ese versículo 13 tiene esa importancia. Versículo 14, mete la hoz y recoge la cosecha, básicamente como les estaba mencionando en la visión de Joel 3:13 y de Daniel. Pues básicamente lo que tenemos es el momento de la cosecha, es inminente, ¿verdad? Y básicamente hay dos tipos de cosecha, uno de fruto, y lo otro es de juicio, ¿verdad? Entonces Metalaos tiene esa doble función, usando la imagen del que cosecha, pero al mismo tiempo usando la hoz también para juicio. Entonces, lo que él está expresando acá es la importancia, ¿verdad?, de las obras que muestran qué tipo de cosecha somos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos desde el versículo 14. Y al final, cuando habla de las uvas, el agar y la sangre, pues es justamente todas esas formas de hablar del castigo severo, ¿verdad? Mucho del Imperio Romano decía que la fortaleza del imperio está en sus caballos. Entonces Juan en el versículo 20 vuelve a ser bien incisivo, ¿verdad? O sea, esa sangre sale hasta los frenos de los caballos. O sea, no hay en qué enorgullecerse delante del juicio del Señor. No hay fortaleza, no hay quien le haga frente. Y sigue siendo una advertencia muy fuerte. Finalmente, lo de los 300 kilómetros. Bueno, algunos dicen que son 330 kilómetros, otros dicen que son 368 kilómetros, pero las palabras exactas son 6.600 estadios, que siempre es un número simbólico sumamente raro, ¿verdad? Son como 200 millas romanas, así que algunos consideran que es la longitud de Palestina, lo cual no es cierto. La longitud de Palestina son como 225 kilómetros. Hay quienes dicen que es la distancia de Dan y Beerseba, así que es una forma de hablar de la tierra prometida. Bueno, otros más bien nos decantamos a que es un número simbólico completo. Básicamente es 1600 por 4 por 4 por 100. Y esto básicamente mostraría que es una destrucción en todas partes, ¿verdad? Es una forma muy profética de decir, viene un juicio, como lo hizo Isaías 63:3. Básicamente toda la maldad que cosechó el imperio de Babilonia y toda la maldad que muchos sistemas que se fundamentan en el rechazo a Cristo van a sufrir. Así que, cuarto paso, la aplicación. ¿Qué piensan? ¿Por qué este texto sería sumamente importante para nosotros? ¿Por qué fue importante para nuestros hermanos del primer siglo? Yo quiero animarme dando una pequeña reseña. La muerte de los santos. Para mí, nosotros como cristianos debemos pensar también en nuestros seres queridos fallecidos, ¿verdad? Ellos están con el Cordero, y cuanto más nos acerquemos a Cristo, más cercano va a ser nuestro éxito, nuestro nexo con esos santos glorificados. O sea, debemos pensar en nuestros seres queridos que han muerto en Cristo como vivientes, no como muertos. ¿Por qué? Porque nadie está muerto solo porque su cuerpo sea sepultado. Más bien, nuestros seres queridos están ausentes de nosotros por un corto tiempo, pero debemos pensar en ellos
como personas que están solamente ausentes. Están en la presencia de nuestro Señor, bendecidos y bajo el cuidado de ellos, el cuidado del Cordero, ¿verdad? Y el martirio en nuestros días, ¿verdad? En aquel tiempo, en el siglo I, pues los cristianos debían estar más bien preparados para el sufrimiento, para la persecución, para la cárcel, para la muerte, ¿verdad? Hoy no es así. De pronto nuestra función no consiste en proteger la fe estando dispuesto a morir por ella, pero tenemos una gran tarea, es estar dispuestos a vivir diligentemente nuestra fe, ¿verdad? Con esa perseverancia, con esa excelencia, con esa gratitud de la gracia. Y otra cosa que también quiero pensar de los que están junto al Cordero, ¿verdad? Creo que estos han pasado tres cosas en este punto, o lo que podemos ver del texto. Han sufrido, ¿verdad? El dolor muchas veces nos enseña cosas que no podríamos aprender en otro momento, ¿verdad? No recuerdo el poeta, pero dice, aprendimos en la aflicción lo que enseñamos en la canción, ¿verdad? La aflicción puede producir resentimiento, pero también fe y paz. Así que algo que veo de los que están con el Cordero en esta escena, en estas tres visiones, es que han sufrido. Lo otro es que han vivido en fidelidad, ¿verdad? Conforme pasan los años, siguen con el Señor, así que el Señor les va enseñando cosas más profundas cada vez, ¿verdad? Así que ellos han sido fieles y están viviendo un proceso constante de crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es por lo cual yo creo que fue importante el texto en aquel momento y es importante para nosotros hoy. Pero quiero escucharlos también. ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos aplicar este texto hoy a nuestros días? Sí, yo me remito al versículo 4 en las primeras palabras que dice, y esos se mantuvieron puros sin contaminarse. Yo podría concluir que una aplicación es no perder de vista que así como ese texto en los tiempos de Juan, cuando lo escribió, hablaba de las personas que iban la condición de las personas fuera del evangelio, esa condición no ha cambiado. En mayor o menor grado, con los simbolismos o sin ellos, porque hay simbolismos que cuestan interpretarlos. Pero entonces, la condición de estar fuera del Señor siguen siendo la misma, sea para ese tiempo o para hoy. Yo en lo personal, hay mucha gente que dice que Apocalipsis es un libro fantasioso. Hay otra gente que dice que la Biblia es un libro lleno de historias sangrientas, leí yo de un autor por ahí, ¿verdad? Pero al final de cuentas, de principio a fin, la Biblia nos enseña cómo es o qué debe ser la vida en el Señor y las consecuencias de no vivirlo así. Entonces yo este versículo 4, esos se mantuvieron puros sin contaminarse, y ahí dice el resto. Sigue. Mi vida tiene que ser una vida de santidad. Punto. Sí, definitivamente ese punto que dice Omar es clave, ¿verdad? Creo que este capítulo 14 habla acerca de nuestra tarea, de lo que se espera también de nosotros, ¿verdad? Ahora sí, yo creo que fue que se me fue el internet un momentito. Muchas gracias, don Omar, por su nota. ¿Alguien más? Yo miro la gracia ahí en cuanto que nada podemos hacer si no es porque el Señor nos hace, ¿verdad? Ellos se perseveraron así cerca del Señor porque estaban que iban con él, los que iban con el Cordero, ¿verdad? Y era, o sea, tenían que perseverar. Entonces, yo creo que para nosotros
humanos sin que no perseverar. Sin, como decías vos, si no es por la ayuda sobrenatural, no podemos predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, no sé, sigo viendo en Apocalipsis de Dios que impacta, ¿verdad? Sí, sí, su gracia. Su gracia que nos lleva a dar frutos. Atención, nos habla mucho de que tenemos que estar leyendo la palabra para que la palabra sea la que nos limpie nuestra mente. Sí, sí es cierto. Lidia tocó un punto súper importante. Es imposible mantenerse si no es con su palabra. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo quería agregar que es un capítulo que es como muy impresionante, como muy potente, así como dice la voz del cielo, poderosa, pero melodiosa a la vez, genera gratitud y a la vez tener presente ese temor reverente junto con el glorificar su nombre. Entonces como que reafirma esa posición desde siempre y por siempre. Y es como muy impresionante. A mí me impresiona mucho, no por lo que podría uno interpretar, sino porque el mensaje es claro, sencillo, pero a la vez completo, es integral. Sí. Y dice, ¿cómo están sin mí? ¿Cómo están conmigo? Así como contraponiendo las dos figuras. Sí. Es como decía usted, como los dos escenarios. Y Juan vuelve a usar este lenguaje profético en básicamente un recordatorio, un eco de sus cartas y de su evangelio. Es que no hay muchas opciones, con el Señor o sin el Señor, ¿verdad? ¿Eres primicia o vino que va a ser aplastado en el juicio, verdad? Eso es. Sí, eso es muy buen aporte. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Sí, Si no, también sí, habla, Magnita, también habla de que debemos estar preparados siempre, en el sentido en que en cualquier momento viene el ángel y pasa la hoz y recoge la cosecha. O sea, es también una manera de decir, el Señor recoge su cosecha en el momento que quiere, ¿verdad? Y es no solo de esperanza, sino también de estar preparados en todo momento, ¿verdad? Sí, y esa pregunta no la contesté y muchas gracias, Naisa. Alguien dijo por qué el ángel le comunica al semejante al Hijo de Dios Al qué Hijo del hacer. Hombre, sí, la Sí, pastora, sí. eso nos recuerda también en el Evangelio que solo el Padre sabe el día y la hora. Entonces el Padre comunica al Hijo cuándo es el momento exacto para recoger la cosecha, ¿verdad? Entonces nos sigue mostrando esta figura de que Jesús Todopoderoso al mismo tiempo es Cordero y esa comunicación perfecta con el Padre, ¿verdad? Entonces es muy buena la nota, la aclaración. Amén. Muchas gracias. Así es, está bonito. Ok. Muy lindo. Manito, era una pregunta. Yo sigo con la famosa Babilonia. Es que en la Iglesia Católica fue tan estruendoso eso, ¿verdad? Que siempre se interpretó la Babilonia, sí, representa Roma, pero Roma del Imperio Romano. Pero mucha gente lo quiere interpretar como Roma actual, como el Vaticano, como el Papa, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Y no tiene relación. Bueno, por lo menos aquí en el texto, ¿no? Sí. ¿Verdad? Eso, a ver, hay un tipo de interpretación que se llama los historicistas. Los historicistas básicamente es que agarran el texto de Apocalipsis y ven lo que está pasando en su tiempo y dicen, ok, esto es esto y tiene que ser esto, ¿verdad? Lo acomodan, sí. Ajá, entonces esa fue mucho la escuela de interpretación
en el siglo XVII, finales del XVI. Ujú. Básicamente como era el momento de la reforma y la bestia que tenían enfrente era Roma, ¿verdad? El Papa, y entonces, claro, encajaba, y si no encajaba, se hacía encajar, ¿verdad? Entonces, Sí. sí, y eso sigue y persevera todavía, ¿verdad? Por lo que vemos en las confesiones de fe, ¿verdad? La confesión de Westminster es un punto medular, o sea, Roma tiene que ser la Iglesia Católica y la bestia es el Papa, ¿verdad? Bueno, como volvemos a decir, lo que tenemos es que Juan tenía una bestia enfrente y nos da las características para que en cada tiempo los cristianos podamos ver la bestia que tenemos enfrente, ¿verdad? Y no sucumbamos a la tentación de seguirlo, sino solamente ser fiel al Señor, ¿verdad? Pero sí, ese era el gran problema de la escuela historicista, que hoy en día la seguimos viendo en América Latina cada rato con que la bestia era tal. No, esta ahora, más bien es esta, ¿verdad? Y cada vez aparece un candidato nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que nos recuerda el capítulo 14 es que Juan no está interesado tampoco en hablar mucho de la bestia, sino que más Sí. bien nos muestra al Cordero de pie en el monte de Sion. Sí. Amén. Amén, qué lindo. Sí, Así. bellísimo. Muchas gracias, Manito, de A verdad. ustedes. Qué bueno. Muchas gracias a todos por Muchas aportar gracias, bellísimo. tantísimo. Gustavo. Y muchas Es- gracias. Disfrutamos mucho. Igualmente, tanto que siempre se nos pasa la hora. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque definitivamente el único que tiene todo el poder, el único que merece toda la gloria, Señor, eres tú, nuestro amado Cordero. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor, por darnos estas 3 visiones que nos hacen recordar el Evangelio, esa buena noticia que llega a todos los habitantes de la tierra por ese poder sobrenatural que viene de ti. Ese Evangelio que nos recuerda las buenas noticias de la gracia, pero al mismo tiempo nos recuerda las exigencias de esa gracia. Permítenos mantenernos fieles a tu nombre y también haciendo obras que glorifiquen a tu nombre, Señor. Obras que nos van a acompañar por la eternidad. Pero lo más importante no es que nos acompañen nuestras obras. Lo más importante es la compañía que ofreces tú, Señor, por la eternidad. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia y tu favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 Buenas amados, noches, muchas gracias. igualmente, que Buenas noches. descansen. Buenas noches.